Hola, ¿cómo están? Buenas tardes. Volvemos con estos videos que tratan de contar un poquito la historia de los últimos años, de las últimas 4 décadas de nuestro país. En este caso, a propósito de una situación que se dio en estos días, un grupo de senadores, sobre todo del sur del país, impulsan una nueva iniciativa para trasladar la capital federal desde Buenos Aires a la Patagonia. Esto nos permite disparar el video del día de hoy, pero antes de seguir, les recomiendo que se suscriban para estar al tanto de los nuevos videos, pongan la campanita, ya conocen cómo es el mecanismo, ven un montón de videos de un montón de youtubers. Lo mío es un aporte muy chiquito al caos generalizado que es YouTube y que nos permite ponernos en contacto. A propósito de esta iniciativa de senadores patagónicos, nos va a dar la oportunidad para hablar de 3 temas a la vez. La iniciativa que tuvo Raúl Alfonsín en 1986 de trasladar la capital federal desde Buenos Aires a Viedma, de un libro que se llama Viedma y que escribe un periodista que se llama Gonzalo Álvarez Guerrero. Ahora vamos a ver por qué vamos a hablar de este libro. Y también de los viajes a Bariloche que se hacían por aquella época y que se sorteaban o se competían o se sorteaban en Canal 9 todos los domingos por la tarde. Bueno, empecemos por el principio. Desde el inicio del gobierno, Raúl Alfonsín intentó generar las condiciones para una democracia permanente, estable, con partidos políticos sólidos, con reglas del juego claro, que implicaban un montón de reformas necesarias en 1984 cuando se inicia el gobierno. Entre ellos, un plan de estabilización económica que va a fracasar por el boicot de los sindicatos peronistas, una reivindicación de los derechos humanos con la puesta a disposición de la justicia, de los comandantes militares y de los jefes guerrilleros. Y hacia 1986, una vez que Alfonsín gana la primera elección de mitad de término, la de 1985, que se eligieron nada más que diputados nacionales, va a impulsar el traslado de la capital de la ciudad de Buenos Aires. En un principio, la información, como suele pasar en estos casos, se filtró, la filtró el matutino Clarín, a raíz de que el corresponsal en Viedma había detectado algunos movimientos raros. El presidente estaba viajando mucho hacia la provincia de Río Negro, se reunía mucho con el gobernador de Río Negro, que era el señor Osvaldo Álvarez Guerrero, y por eso vamos a hablar, como les digo, de este libro que se llama Viedma, casualmente escrito por el hijo de Osvaldo Álvarez Guerrero, Gonzalo Álvarez Guerrero. Esto es una novela, no es un libro de ensayo, es una novela muy interesante que refleja muy bien cómo era la vida de los adolescentes por aquella época y por eso quiero mencionarla. Se va a filtrar el día 13 de abril esta información de un proyecto de traslado de la capital federal y, dado estas circunstancias, Alfonsín se da cuenta que no puede retener más la información y va a impulsar una ley en la provincia de Buenos Aires para que la provincia de Buenos Aires ceda el territorio de Carmen de Patagones y otra en la provincia de Río Negro para que Río Negro ceda la ciudad de Viedma. Son dos ciudades que están enfrentadas una enfrente de la otra, atravesadas por un río. Tengo mi machete acá como siempre, el día 15 de abril, Alfonsín va a dar un discurso en cadena nacional frente a los miembros del Consejo para la Consolidación de la Democracia, que eran teóricos de las ciencias sociales, pero también otros miembros de la sociedad civil, como María Elena Walsh o como el doctor Favaloro, donde va a impulsar esta idea de marchar al sur, al mar, al frío. Es decir, trasladar la capital de la ciudad de Buenos Aires al sur, una idea que ya había tenido Brasil en la década del 50, va a desaparecer la capital en Río de Janeiro para trasladarse a una ciudad nueva que se va a crear, que es Brasilia, pero que yo le reconozco antecedentes un tanto más viejos, casi 200 años atrás, cuando se discutió en lo que serían posteriormente los Estados Unidos,
¿Qué hacer con la federalización o dónde ubicar la capital de esa nueva nación que se estaba iniciando? Todas las fichas estaban en Nueva York, pero los padres fundadores decidieron, de manera muy inteligente, crear una nueva ciudad, que va a ser Washington, para separar el poder económico, Nueva York sigue siendo el centro económico del universo, del poder político, Washington. Detrás de esto, algunos de los estados o provincias, nosotros decimos provincias, allí se llaman estados, de los Estados Unidos mantienen esta cuestión de una ciudad para los negocios y una ciudad para el poder político, bien separadas una de la otra. En el caso de nuestro país, entraríamos en esa categoría. Alfonsín tenía muy claro que el poder en Buenos Aires era muy difícil de sostener y pocos meses después, en abril de 1987, la historia le va a dar la razón cuando empiecen los levantamientos militares que van a provocar o poner en jaque a su gobierno, aunque justamente Alfonsín tiene la muñeca suficiente para evitar un nuevo golpe de Estado y terminar posteriormente Menem, cuando termina el levantamiento de Seineldin, un par de años después, con los intentos de levantamientos militares, iniciando este trayecto que ya lleva 4 décadas de democracia. La historia nos cuenta que se aprobó tanto la ley a nivel provincial en Buenos Aires, en Río Negro y a nivel nacional. Se pautó un presupuesto de unos 2.000 y pico de millones de dólares, parte de los cuales se iban a financiar con la venta de la embajada argentina en Japón, que rondaba en unos 600 millones de dólares, dado que tenía un parque muy grande y allí la tierra ya en ese tiempo era muy, muy cara. Eso se llevó adelante, se vendió la embajada en Japón, pero sin embargo algunas cuestiones van a empezar a socavar el poder del gobierno radical, los levantamientos militares, la derrota en septiembre de 1987, ya va a haber cambio de gobernador en casi todas las provincias argentinas, va a ganar el peronismo. Una de las provincias donde el peronismo no gana es en Río Negro. Álvarez Guerrero igual no va a ser reelegido, sino que va a incorporarse un nuevo gobernador radical, Horacio Massachesi, y Álvarez Guerrero va a ser diputado nacional y va a ser miembro de lo que se va a dar a conocer como el ente CAP, el ente que buscaba la manera de planificar este traslado de la capital federal. Ya hacia 1989, con el cambio de gobierno, Menem mantuvo la idea un par de meses, pero después disolvió el ente CAP, y en 2007 una ley, paradójicamente, de un senador de la ciudad de Buenos Aires, Recalde, va a derogarse esa ley que se había aprobado en 1986, 20 años después. Pero en su primer momento tuvo mucho impulso el traslado de la capital, y del traslado de la capital, incluso el Papa Juan Pablo II, que ya había estado en Argentina en 1982, cuando vuelve en 1987, va a hacer una visita a lo que sería la futura capital, una de las pocas ciudades en el mundo donde, Viedma puede decir que es una de las pocas ciudades en el mundo donde han estado 2 papas, porque en ese mismo acto había un sacerdote de mando medio por ese entonces, que era Bergoglio, el hoy Papa Francisco, y justamente este libro comienza cuando es la visita del Papa para bendecir lo que sería la nueva ciudad capital del Estado argentino. Ciudad que no llegó a ser, ¿no? Alguna vez se le preguntó a Alfonsín cuál había sido su peor error, su mayor error en el gobierno, y dijo algo así como no haberme agarrado una carpa e instalado en Viedma cuando pude hacerlo para trasladar la capital federal. La anécdota personal de todo esto es que justamente cuando se inicia todo este proceso de intento de traslado de la capital, yo estaba en Bariloche. Estaba en la ciudad de Bariloche, había ganado el viaje de egresados por el cual se competía en Canal 9, en un programa de Domingos para la Juventud, que mantenía en el aire Silvio Soldán, casi durante 20 años.
Habíamos ganado el viaje y nos habíamos trasladado, un grupo de 62 personas, porque mi curso era bastante grande, a la ciudad de Bariloche, y nos habían alojado en un hotel de mala muerte que se llamaba Hotel Austral, que quedaba unas cuadras alejadas del centro. Actualmente en ese edificio están los juzgados federales de Río Negro. Y recuerdo esas cosas que tiene la memoria, ¿no? Dónde uno, qué pasó, dónde estaba uno el día que murió Kennedy. Bueno, yo no había nacido. Pero hay gente que recuerda qué estaba haciendo ese día. Bueno, yo recuerdo el día del discurso de Alfonsín, mirando el discurso en un televisor de 14 pulgadas. Era el único que había en el hotel, que estaba en el bar del hotel. El bar del hotel también era un bar de mala muerte. Había una mesa de pool, una mesa de metegol o fulbito, como le dicen en algunos países de Latinoamérica, y ese televisor de 14 pulgadas, donde recuerdo haber visto la película 2001, Odisea Espacial, y también el discurso de Alfonsín. Tenía una compañera, una gran amiga mía, todavía somos amigos, al lado mío, que me decía: estoy enamorada de ese hombre, refiriéndose a Raúl Alfonsín. Recuerdo muy bien el discurso, recuerdo las sensaciones en la ciudad de Bariloche, que no era la agraciada. Bariloche es la ciudad más importante de Río Negro, aunque la capital está en Viedma. Y estaban todos muy entusiasmados, los empleados del hotel, la gente con la que nos cruzábamos, pero decían: tiene que irse más al sur todavía. Supongo que tenía que ver con la rivalidad que seguramente hay entre Viedma y Bariloche. Sobre esa rivalidad también cuenta el libro de Gonzalo Vélez Guerrero, que editó en su momento Random House a través de su sello Reservoir Books, perdón la pronunciación. No se volvió a editar nunca más este libro, es una de esas joyitas incunables que yo detecté en su momento y que guardo en mi biblioteca. Es muy entretenido, cuenta la vida de un adolescente, cuenta ese primer momento donde el Papa está bendiciendo la ciudad de Viedma, el Papa Juan Pablo II, uno de los hombres más importantes del siglo XX. Cuenta su vida como adolescente, cuenta ese traslado que va a haber cuando su padre es elegido gobernador desde la ciudad de Bariloche, donde él había nacido, una ciudad maravillosa, con lagos, bosques, aventuras, a una casa de gobierno en Viedma, que no era más que una casa dentro de una especie de cuartel militar que ni pileta tenía, llega a señalar. Evidentemente el choque cultural que le va a dar en ese momento es muy fuerte, y a partir de ahí se dispara toda la historia. Y menciona por el pasar que el único ministro del padre que le daba bolilla era justamente alguien que jugaba muy bien al ping-pong y que le ganaba siempre. Claro, era el que después fue gobernador de Río Negro después de su padre, Horacio Masachesi, que había sido jugador profesional de tenis allá en la época de Guillermo Vilas. Como ven, todo tiene que ver con todo, y para esto hacemos estos videos. Les agradezco mucho estar allí, que hayan llegado hasta acá. Acuérdense de suscribirse, acuérdense de poner la campanita, y esperemos hasta la próxima historia para contarles. Gracias.